¿No puedes dormir? ¿O quieres dormir escuchando cuentos como cuando eras un niño? Bienvenido a este rincón donde los cuentos no terminan bien, porque esta colección no está pensada para dormir en paz, porque estos cuentos no son para niños, pero sí dejan huella. Si te atreves a quedarte, deja la tuya también. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y suscríbete para que cada noche tengas un lugar donde volver. El sacrificio de la Virgen. Había una vez un pueblo llamado Frostheim que vivía al pie de una montaña donde el invierno nunca terminaba del todo, incluso en verano. El viento soplaba frío desde las cumbres y la nieve permanecía en las sombras donde el sol no llegaba. El pueblo sobrevivía gracias a un horno comunal construido hacía 200 años por los fundadores. Era enorme, del tamaño de una casa pequeña, y su fuego nunca se apagaba. Cocían el pan allí, calentaban el agua, secaban la ropa. Sin ese horno, el pueblo habría perecido hacía generaciones, pero el horno tenía un secreto terrible. Cada 10 años, su fuego comenzaba a debilitarse. Las llamas se volvían azules en lugar de naranjas y el calor que producían era cada vez menor. Cuando esto sucedía, el invierno se volvía insoportable. La gente moría congelada en sus camas. Los cultivos se marchitaban bajo heladas tardías. Los animales perecían en los establos. Y entonces los ancianos del pueblo convocaban a una reunión secreta. Elsa era una niña de 11 años que vivía con su abuela en una choza al borde del pueblo. Su madre había muerto en el parto y su padre se había ido al norte buscando trabajo y nunca regresó. Elsa cuidaba de 3 ovejas que eran todo lo que poseían. Era el 10º año desde la última vez que el fuego había sido renovado. Elsa no lo sabía, pero su abuela sí, y por eso lloraba en silencio cada noche. Una mañana de diciembre llegó el alguacil a su puerta. Era un hombre de rostro duro que nunca sonreía. «La niña ha sido elegida», dijo sin preámbulos. La abuela se desplomó contra la pared, sollozando. No susurró: «Por favor, no ella. Tómenme a mí. Soy vieja, he vivido suficiente. Las reglas son claras. Debe ser una niña virgen menor de 12 años, sin padres vivos. La única que cumple esos requisitos es Elsa». «¿Elegida para qué?», preguntó Elsa, confundida. El alguacil no respondió. Simplemente la tomó del brazo y la sacó de la casa. La abuela intentó seguirlos, pero otros hombres del pueblo la sujetaron. Llevaron a Elsa a la casa del consejo, donde esperaban los 5 ancianos que gobernaban Frostheim. Eran hombres y mujeres de rostros arrugados y ojos fríos como el invierno mismo. El mayor de ellos, un hombre llamado Hermann, con barba blanca hasta el pecho, habló. «Elsa, hija de nadie, has sido elegida para el honor del fuego». «¿Qué es eso?», preguntó Elsa con voz temblorosa. «Es el mayor honor que puede recibir alguien en Frostheim. Serás quien renueve el fuego sagrado del horno. Gracias a ti, el pueblo sobrevivirá otros 10 años». «¿Cómo voy a hacer eso?». Los ancianos intercambiaron miradas. «Te lo mostraremos», dijo Hermann, «pero primero debes entender que esto es necesario. Sin el ritual, todos moriremos. Los niños, los ancianos, todos. ¿Prefieres que perezca todo el pueblo?». Elsa negó con la cabeza,
aunque no entendía realmente lo que le preguntaban. Bien. Entonces ven con nosotros. La llevaron al horno comunal. Era víspera de Navidad y la plaza estaba desierta. Las ventanas de las casas cercanas tenían las cortinas cerradas. Nadie quería ver. El horno era una estructura de piedra negra con una boca enorme. Dentro, el fuego ardía con llamas azules y débiles que apenas daban calor. Elsa podía ver hasta el fondo, donde las brasas parpadeaban moribundas. El fuego necesita combustible especial, explicó Hermann. No leña común. Necesita vida. Vida inocente, voluntariamente entregada. No entiendo, dijo Elsa. Tú entrarás al horno, niña, y te quedarás allí. El fuego se alimentará de ti lentamente durante los 12 días de Navidad. Tu vida mantendrá el calor del pueblo durante la próxima década. Elsa retrocedió, horrorizada. ¿Me van a quemar viva? No exactamente, intervino una de las ancianas, una mujer tuerta llamada Gisela. El fuego del horno no es como el fuego normal. Es antiguo, mágico. No te quemará de golpe, te transformará poco a poco. Sentirás dolor, sí, pero también cumplirás un propósito sagrado. No quiero, gritó Elsa. No pueden obligarme. Hermann la agarró con fuerza. Sus dedos eran como garras de hierro. Todos debemos hacer sacrificios. Hace 10 años fue la hija del molinero. Antes de eso, la sobrina del herrero. Así ha sido durante 200 años. Es la ley del pueblo. Es asesinato. Es supervivencia. Intentaron arrastrarla hacia el horno, pero Elsa luchó, pateó, arañó, mordió. Logró soltarse y corrió hacia la plaza. ¡Ayuda!, gritó. Me quieren matar, pero ninguna puerta se abrió. Ninguna ventana mostró un rostro. El pueblo entero se escondía de su propia vergüenza. Los ancianos la alcanzaron. Esta vez trajeron cuerdas. La ataron de pies y manos mientras ella gritaba y lloraba. Es por tu propio bien, dijo Gisela, y por el bien de todos. Tu sacrificio será recordado, tu nombre será honrado. No quiero ser honrada, quiero vivir. La arrastraron de vuelta al horno. La boca de fuego se abría ante ella como las fauces de una bestia hambrienta. Entonces llegó la abuela, corriendo por la plaza con un cuchillo de cocina en la mano. «¡Suéltenla!», gritó. «¡Suéltenla, o los mataré a todos!». El alguacil la interceptó fácilmente. Retorció su brazo hasta que el cuchillo cayó al suelo. «Llévensela», ordenó Hermann, «y enciérrenla hasta que termine el ritual». 2 hombres se llevaron a la abuela mientras ella maldecía y lloraba. Elsa quedó sola con los 5 ancianos frente al horno. «Ya es hora», dijo Hermann. Abrieron la puerta de hierro del horno. El calor que emanaba era extraño. No quemaba la piel de inmediato, pero se sentía como algo vivo, algo hambriento que palpitaba y esperaba. «Antes de que entres», dijo Gisela, «debes saber algo. El proceso toma 12 días. Cada día te transformarás más. Tu carne se volverá carbón, tus huesos se convertirán en brasas, pero tu conciencia permanecerá. Seguirás sintiendo, pensando, solo que no podrás hablar, ni moverte, ni escapar». «¿Por qué?», sollozó Elsa. «¿Por qué tiene que ser así?». «Porque la magia del horno
requiere sufrimiento consciente. El dolor alimenta el fuego tanto como la carne. Es un sacrificio completo, cuerpo y alma. Es monstruoso. Es necesario, repitió Hermann, con voz monótona, como si hubiera dicho esas palabras muchas veces antes. Levantaron a Elsa. Ella luchó hasta el final, pero era una niña pequeña contra 5 adultos. La metieron dentro del horno y cerraron la puerta de hierro. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por el brillo azul débil de las brasas moribundas. Elsa gateó hacia la puerta, golpeándola con sus puños atados. «Sáquenme, por favor. Prometo ser buena. Prometo lo que sea». Nadie respondió. El calor comenzó a aumentar lentamente. No era un calor normal. Era como si penetrara su piel, hundiéndose en sus huesos, buscando algo en lo más profundo de su ser. Elsa sintió el primer cambio cuando miró sus manos. La piel comenzaba a oscurecerse, no quemándose, sino transformándose, volviéndose gris como ceniza. Gritó, pero su voz resonó solo dentro de las paredes de piedra del horno. Afuera, los 5 ancianos se alejaron. Detrás de ellos, las llamas del horno comenzaron a cambiar. El azul débil se volvió naranja brillante. El calor se intensificó, irradiando hacia la plaza. El pueblo podía sentirlo. En sus casas, tras las cortinas cerradas, la gente dejó de temblar de frío. Los niños dejaron de tiritar. El pan en los hornos pequeños comenzó a cocerse de nuevo. El fuego había sido renovado y dentro del horno grande, Elsa seguía consciente mientras su cuerpo comenzaba su lenta transformación en combustible viviente. El primer día fue el peor. Elsa sintió como su piel se endurecía, volviéndose negra y quebradiza como corteza quemada. El dolor era constante, ardiente, pero no la consumía lo suficientemente rápido como para matarla. Era como si cada célula de su cuerpo gritara a la vez, pero su boca ya no podía formar sonidos. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban rígidas. Intentó gritar, pero su garganta se había cerrado, convertida en carbón sólido. Solo podía pensar, sentir, sufrir. Afuera, el pueblo celebraba. Las familias se reunían alrededor de sus mesas, comiendo pan caliente recién horneado. Los niños jugaban en la nieve, que ya no parecía tan fría. Las madres amamantaban a sus bebés en habitaciones tibias, y nadie hablaba de Elsa. La abuela de Elsa rompió la ventana del sótano donde la habían encerrado en la segunda noche. Corrió hacia el horno, descalza sobre la nieve, con las manos sangrando por los vidrios rotos. «Elsa», gritó, golpeando la puerta de hierro. «Elsa, niña mía». El alguacil y 2 hombres la arrastraron de vuelta. «Está muerta», ya mintió el alguacil. «No siente nada». El fuego la consumió rápido. Pero la abuela sabía la verdad. Todos la sabían. Por eso nadie miraba hacia el horno. Por eso las madres tapaban los oídos de sus hijos cuando pasaban cerca de la plaza. Porque a veces, cuando el viento soplaba de cierta manera, se podía escuchar algo. No era un grito, no era llanto, era algo peor. Un gemido constante que venía de las piedras mismas del horno, como si el dolor hubiera encontrado voz en el crepitar del fuego. El tercer día, el cuerpo de Elsa había dejado de parecerse a algo humano.
Era una forma negra y retorcida, encogida en posición fetal en el centro del horno. Su rostro era una máscara de carbón con 2 huecos donde habían estado sus ojos, pero dentro de esos huecos algo aún brillaba: conciencia, vida, sufrimiento. El 5.º día, Hermann visitó el horno. Miró por una rendija en la puerta. Vio lo que quedaba de Elsa, un bulto ennegrecido que palpitaba débilmente con cada respiración del fuego. «Perdónanos», susurró, «pero no hay otra forma». Si hubiera mirado más de cerca, habría visto que el bulto se movió ligeramente, como si intentara responder, como si quisiera decir algo. El 7.º día, la transformación estaba casi completa. Elsa ya no era carne, era carbón viviente, una brasa consciente que ardía desde dentro. Ya no sentía su cuerpo porque ya no tenía cuerpo en el sentido humano. Era parte del fuego ahora, fundida con él, pero su mente permanecía atrapada, gritando en silencio. El 9.º día, algo cambió. Elsa dejó de resistirse. El dolor seguía allí, pero ya no luchaba contra él. Algo en ella se había roto, o quizás había aprendido una verdad terrible, que el sufrimiento, cuando es constante y sin esperanza, eventualmente se convierte en parte de ti. Ya no eres tú quien sufre, eres el sufrimiento mismo. El 10.º día, la abuela de Elsa se colgó de una viga en su choza. Dejó una nota que decía simplemente: «Perdóname, Elsa, no tuve el valor de salvarte». Nadie en el pueblo lloró por ella. Su muerte era un recordatorio incómodo de lo que habían hecho. El 11.º día comenzó a nevar, pero la nieve se derretía antes de tocar el suelo cerca del horno. El calor que emanaba era tan intenso que la plaza entera estaba libre de hielo por primera vez en décadas. El 12.º día, víspera de Año Nuevo, los 5 ancianos se reunieron frente al horno. «El ritual está casi completo», dijo Hermann. «Una vez que termine, el fuego durará otros 10 años». «¿Y la niña?», preguntó Gisela, aunque conocía la respuesta. «Se habrá consumido completamente. Solo quedarán cenizas y el fuego renovado». Pero estaban equivocados. A medianoche, cuando las campanas de la iglesia anunciaban el Año Nuevo, el horno comenzó a temblar. Las piedras vibraban como si algo dentro intentara escapar. La gente salió de sus casas, asustada. La plaza se llenó de aldeanos mirando el horno con terror creciente. Las llamas dentro del horno se volvieron blancas, más brillantes que el sol, más calientes que cualquier fuego natural. Y entonces, la puerta de hierro explotó hacia afuera. De las llamas emergió una forma. Al principio parecía humana, pero hecha enteramente de fuego viviente. Tenía la silueta de una niña pequeña, pero donde debería haber carne, había solo llamas blancas y carbones incandescentes. Era Elsa, o lo que quedaba de ella. Caminó hacia la multitud. Donde pisaba, la nieve se evaporaba instantáneamente. La madera se incendiaba, la piedra se agrietaba por el calor. La gente retrocedió, aterrorizada. Elsa levantó lo que había sido su brazo, ahora solo una columna de fuego con forma vagamente humana, y señaló a Hermann. El anciano intentó correr, pero tropezó y cayó. Elsa se acercó a él lentamente, con pasos que dejaban huellas de brasas en el suelo. Cuando lo alcanzó,
Se inclinó sobre él. No lo tocó, pero el calor que emanaba de su cuerpo de fuego fue suficiente. Hermann comenzó a arder, no como se quema la madera, sino como se había quemado Elsa, lentamente, conscientemente, transformándose de carne en carbón mientras aún vivía. Sus gritos llenaron la plaza. Nadie se acercó a ayudarlo. Todos sabían que esto era justicia, no venganza. Elsa se volvió hacia los otros 4 ancianos. Uno a uno los alcanzó. Uno a uno los transformó en versiones conscientes de lo que ella había sido. Carbón viviente que sufría y no podía morir. El pueblo entero observaba, paralizado. Los niños lloraban. Las madres se aferraban a sus hijos. Los hombres no sabían si luchar o huir. Cuando terminó con los ancianos, Elsa se quedó quieta en el centro de la plaza. Su forma de fuego parpadeaba como si estuviera agotándose. El sacerdote, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Elsa dijo con voz temblorosa: «Sé que nos odias, sé que merecemos tu ira, pero te lo ruego, no destruyas el pueblo entero. Los niños son inocentes, no sabían lo que hacíamos». La figura de fuego se volvió hacia él. Donde habían estado sus ojos, ahora había solo vacío brillante. Elsa levantó su mano de llamas y la extendió hacia el horno. Las llamas blancas que componían su cuerpo fluyeron de vuelta hacia la estructura de piedra. Su forma comenzó a deshacerse, disolviéndose en luz pura. Antes de desaparecer completamente, una voz resonó. No venía de ningún lugar específico. Parecía surgir del fuego mismo, de cada llama en cada hogar del pueblo. Yo ardí por ustedes. Ahora ardan ustedes por mí. Elsa se desvaneció, absorbida de vuelta al horno. Durante un momento todo quedó en silencio. Luego, el fuego en el horno se apagó completamente. Por primera vez en 200 años, las llamas sagradas murieron, y con ellas todo el calor del pueblo desapareció. El frío cayó como un martillo, no el frío normal del invierno, sino algo peor. Un frío sobrenatural que penetraba los huesos y congelaba el alma. Las ventanas se cubrieron de escarcha en segundos. El agua en los pozos se solidificó. Las plantas en los invernaderos se marchitaron y murieron. La gente corrió a sus casas, pero no había refugio. Los fuegos en las chimeneas se negaban a encender. Las mantas no daban calor. El frío estaba en todas partes, implacable, hambriento. Para el amanecer, los 5 ancianos convertidos en carbón consciente seguían en la plaza, incapaces de moverse, sintiendo el frío penetrar incluso su forma transformada. Era un tormento diferente pero igual de terrible. Durante los siguientes días, el pueblo intentó sobrevivir. Quemaron muebles, ropas, cualquier cosa, pero nada producía calor real. Las llamas ardían, pero no calentaban. Era como si el pueblo hubiera sido maldecido a sentir frío eterno. Los niños comenzaron a morir primero, luego los ancianos, después los débiles y enfermos. El sacerdote intentó encender de nuevo el horno sagrado. Probó con leña bendita, con aceite consagrado, con oraciones desesperadas. Nada funcionaba. El horno permanecía frío y muerto. Algunos intentaron huir, pero el invierno los atrapaba en el camino.
los encontraban días después, congelados en posiciones de súplica, con ojos vidriosos mirando hacia el pueblo que habían intentado dejar atrás. Para la primavera, cuando la nieve finalmente comenzó a derretirse en las tierras circundantes, Frostheim era una necrópolis silenciosa. Todos habían muerto, congelados en sus casas, en las calles, en la iglesia donde algunos habían buscado refugio final. Los 5 ancianos de carbón permanecían en la plaza, aún conscientes, aún sufriendo, rodeados de cadáveres. Nadie se atrevió nunca a reconstruir Frostheim. El lugar fue abandonado, marcado como maldito en los mapas. Los árboles crecieron entre las ruinas, la nieve cubrió los huesos, y así supieron todos que quien sacrifica inocentes por comodidad propia, termina sacrificando su propia humanidad, y que el fuego construido sobre sufrimiento ajeno eventualmente se vuelve contra quienes lo alimentaron.